Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias, como siempre a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional. Y agradecemos también los que nos siguen a través de Pulso Nacional TV en todas las redes sociales. Hoy tendremos una interesante entrevista con la licenciada Luz Eneida Mejía, quien es activista social y presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señora Brito, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pero muy bien, porque ya estoy aquí en Pulso Nacional y vamos a comentar algunas noticias calientes y picantes del acontecer. Señores, hay algo que yo quiero comentar. Estábamos hablando tras pantalla sobre las sanciones que va a tomar el gobierno de Donald Trump contra 2 funcionarios de Haití que atentaron contra la seguridad de la República Dominicana y que obviamente ya Abinader había denunciado sobre estas 2 personas. Entonces, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, asistió a la Asamblea General de la ONU, donde varios representantes, incluyendo el presidente Donald Trump, habían hecho hincapié de nuevo sobre reforzar la seguridad de la República Dominicana ante las amenazas, ante la crisis que todavía Haití no ha cesado. Entonces, me parece muy interesante que todavía, y igualmente muy penoso que todavía se esté hablando de lo mismo. Ya vamos para 3 años con esta situación. La situación de Haití es una situación sumamente preocupante. Y tú sabes que ningún jefe de Estado, ningún presidente ha hecho tanto esfuerzo como Luis Abinader, en todos los foros internacionales que asiste, para llamar la atención de la comunidad internacional precisamente sobre lo que está pasando en Haití. Para nadie es un secreto de lo que está sucediendo en Haití. Haití es un estado fallido, no hay autoridad, el territorio está bajo el control de bandas poderosas, bandas muy bien financiadas, bandas muy bien equipadas con pertrechos militares y bandas que han impuesto el terror y que cometen atracos, asaltos, violaciones, secuestros y que son las responsables de esa situación que vive Haití. Y es una lástima, es una pena. La situación que vive Haití, el país más pobre del hemisferio, sometido a esta situación. Sin embargo, para nosotros representa un peligro, un grave peligro, porque nosotros compartimos la isla con Haití. Y esa frontera, que es una frontera penetrable, porque una frontera casi simbólica, a diario es violada por cantidad de migraciones ilegales que cruzan la frontera para venir al territorio nacional. Hasta cierto punto se entiende, bueno, es que están en una situación de miseria, que están acorralados, no tienen nada que hacer, y ante una situación muy explosiva, lo que van es a romper la frontera y van a entrar. Entonces, eso es lo que está preveyendo el gobierno dominicano. Y en este caso, especialmente recordar que dentro de las medidas de seguridad que tomó el presidente Luis Abinader, es que elaboró una lista de 39 haitianos del estado de Haití. Están ahora mismo en la prohibición total de ingresar a la República Dominicana, y de esos 39, estos 2 intentaron entrar a territorio dominicano, por lo que fue muy oportuno que Donald Trump respaldara ese apoyo que nosotros los dominicanos necesitamos. No tan solo, pues en ese caso eran 39 exfuncionarios del gobierno haitiano que están vinculados no tan solo a las pandillas, están vinculados al tráfico de drogas, al soborno, de armas. Entonces el gobierno dominicano lo declaró persona no grata y puso impedimento de salida. Y lo que tú comentas, Brita, precisamente se refiere a lo que pasó esta semana con el gobierno de Estados Unidos, que impidió que esos funcionarios haitianos penetraran a su territorio. Pero no tan solo eso, mira,
El presidente fue esta semana a la asamblea de las Naciones Unidas. Levantó su voz una vez más y reiteró la necesidad urgente, más que nunca, porque el plazo que había dado la propia Naciones Unidas concluye ahora, a principios de la próxima semana, el día 2 de octubre, para formar esa fuerza. Afortunadamente, el gobierno de Estados Unidos también propuso que se creara una misión militar que fuera Haití con 5.500 soldados, de una forma efectiva de enfrentar las pandillas. Y es una decisión política que debe de tomar las Naciones Unidas, que debe ser respaldada, porque Haití no puede seguir en la situación y nosotros, los dominicanos, no podemos cargar con la crisis haitiana. Estamos haciendo más de lo posible con el apoyo que le estamos dando a los inmigrantes ilegales que llegan a la República Dominicana, que eso tiene un costo político, un costo social, un costo económico y sobre todo un costo de seguridad nacional. Porque el despliegue de grandes cantidad de unas masas gigantes de miles y cientos de miles de ciudadanos extranjeros ilegales en República Dominicana no tan solo conspiran contra la fuerza laboral dominicana en el país, sino que también constituye un peligro porque no hay un control. Entonces se han establecido mecanismos y hay que felicitar en ese sentido a la Dirección Nacional de Migración en el esfuerzo que está repatriando a muchos de esos ilegales y las medidas que se están tomando, respetando por supuesto los derechos humanos y los protocolos en ese sentido. El canciller Roberto Álvarez Brita también levantó su voz en la OEA y pidió también que se apresure una solución regional para la situación de crisis. Algunos gobiernos han apoyado una salida militar o una intervención en el caso de Haití, porque de forma diplomática no hay nada, porque no hay referente. ¿Con quién se va a negociar en Haití? En Haití no hay gobierno, hay un supuesto gobierno colegiado con un primer ministro, pero no tiene incidencia, no tiene fuerza, no tiene respeto ni reconocimiento ni siquiera interno de los haitianos. Los sectores productivos en Haití prácticamente han colapsado. No hay inversión, no hay actividad, una estabilidad no existe nada, porque lo que hay es mucha violencia y una situación realmente muy, muy, muy preocupante. Entonces eso hay que enfrentarlo, ya no podemos prolongarlo más, como tú dijiste, Brita. 3 años hace que el gobierno dominicano viene reclamando una solución definitiva a Haití. Ojalá que antes de que expire el mandato de la MSS, que fue la misión que es el 2 de octubre, se pueda realmente aprobar una fuerza militar comandada por las Naciones Unidas para intervenir en Haití y poner orden a ese desorden. Yo quiero hacer una pregunta. Usted que vive bien informado del ámbito internacional y actualmente con la participación de Donald Trump en la ONU, él había propuesto unas nuevas medidas de seguridad en Haití, precisamente para controlar la inseguridad que no penetre a suelo dominicano y a otros países. En repercusión tenemos la inmigración de los haitianos, que no solamente afecta al sistema del Estado dominicano, sino también a Estados Unidos y otros países. Entonces, ¿puede usted mencionar alguna de esas nuevas medidas que Donald Trump propone? Bueno, lo que propuso Donald Trump fue en las Naciones Unidas, eso está en los medios, solo el público conocimiento, fue que se creara una fuerza militar especial de 5.500 soldados comandada por las Naciones Unidas para intervenir en Haití y enfrentar ante la situación de peligro que vive Haití y que no tan solo nos afectaría a nosotros como vecino inmediato, sino que va a tener una repercusión en toda la región, porque claro, no piense que nada más a los dominicanos que nos va a afectar toda la región. Entonces, aunque a nosotros nos puede golpear mucho más.
Entonces, con relación a eso, el presidente aprovechó su visita a las Naciones Unidas para entrevistarse con el secretario de Estado norteamericano, con el señor Rubio, y ahí pues se habló también, se abordó el tema de Haití. Se han buscado soluciones, ojalá que el Consejo de Seguridad, los miembros del Consejo de Seguridad no objeten la creación de esta fuerza y que se busque una salida, porque la verdad es que Haití necesita una salida para estabilizarse en ese país. Y la comunidad internacional ha sido muy displicente con una salida apropiada para la crisis de Haití. Mira, Brita, hay otros temas interesantes que me gustaría comentarlos contigo, y es la situación que se está creando actualmente con la situación de la seguridad social. Tú sabes que hace un par de semanas hubo un escándalo con la denuncia de corrupción en el Servicio Nacional de Salud, SENASA. SENASA es la aseguradora más importante del país. Sí. Tiene alrededor de 7 millones de afiliados. Es estatal, se supone que las utilidades de sus operaciones se reinvierten en beneficio de los afiliados, que no tiene un fin lucrativo. Es la ARS que cumple el pastel que la ARS privada no quieren coger, que es a los subsidiados, manejar los subsidiados, porque eso no aportan y hay que darle servicio. Y SENASA ha sido una respuesta eficiente a las necesidades de salud de una parte importante de la población dominicana. Ha surgido una situación realmente muy, muy lamentable de corrupción. El presidente de la República anunció que tan pronto tuvo conocimiento de esa situación en noviembre del año pasado, instruyó para que se investigara y se depositara en la Procuraduría General de la República las evidencias que en ese momento se habían recolectado para profundizar una investigación. El titular de SENASA, la persona que era el director fue removida de la posición y actualmente se está profundizando esas investigaciones y han salido a la luz muchas irregularidades, sobre todo componendas de algunos funcionarios dentro de SENASA con médicos y con prestadoras de servicios, con algunas clínicas, que facturaban procedimientos que no realizaban a un costo muy elevado. Como SENASA tenía la cobertura, una cobertura especial, mientras las otras aseguradoras limitaban los gastos catastróficos, por ejemplo, a $1 millón. En SENASA cubrían hasta 2 millones y más por afiliado. Entonces utilizaban esa brecha para hacer una serie de cosas. Se dice que muchos de los afiliados más importantes contributivos de SENASA fueron subrepticiamente transferidos a ARS privada, porque detrás de todo esto, Brita, hay intereses. Muchas de las ARS privadas quieren también canibalizar lo que es los servicios de SENASA y apoderarse de su cartera, para la cartera rentable, por supuesto, para buscar siempre beneficios en una forma realmente deshonesta y no apropiada. Ojalá que las autoridades ahora, con esta investigación que se está haciendo en SENASA, que el presidente de la República ha sido reiterativo. En eso y lo declaró. Él declaró que no permitirá ningún tipo de impunidad. Él no va a permitir impunidad y él dice que él tiene amigos, pero no cómplices. Esta semana también habló el señor Jacín, que era el administrador, el director de SENASA, que también está siendo investigado. Dijo que él tampoco va a ser cómplice de ningún funcionario subalterno de él que cometiera esas irregularidades. Se declara inocente de lo que ha sucedido y dijo que tan pronto él supo también de las irregularidades, él fue que empujó el expediente con el presidente de la República para que se depositara en la Procuraduría General de la República. Caso que también se reiteró hace una semana, cuando el director del servicio de la CISARRIL
junto con el nuevo director de SENASA, fueron y visitaron personalmente a la Procuradora General de la República para apoderarla de ese expediente. La investigación está en curso. Vamos a dejar que la justicia actúe. Es una pena que eso sucediera, porque los actos de corrupción suceden en toda parte del mundo. Lo que no se puede permitir es la impunidad. Lo que no se puede permitir es que si se conoce un caso de corrupción en una institución, se quede así. O sea, que los responsables sean sometidos a la justicia, que paguen por su delito, y que reciban todo el peso de la ley. Que reciban el peso de la ley. Es lo mínimo. Es lo mínimo que se espera. Que suceda como ha sucedido con otros casos que tiene la Procuraduría General de la República, de investigación de otros casos. Muchos de los implicados que han voluntariamente reconocido sus faltas y han devuelto dinero al Estado. Se habla de que más de 14,000 millones de pesos han sido recuperados como parte de esas negociaciones. Pero la población no se conforma con que devuelvan el dinero, o parte del dinero, porque el que da 3,000 millones es porque de seguro tiene mucho más de eso, sí, y va a quedar sin imputaciones. Es que ponga el dinero, se le incaute 2 o 3 veces la cantidad de lo que sustrajo, se le inhabilite para ocupar ninguna posición en el gobierno ni hacer negocio con el Estado, y que vaya preso, porque hay que dar un ejemplo, como se hace en otros países. En China es peor. Brita, ¿tú sabes lo que hacen en China? En China lo fusilan. Claro. En China está prohibida la corrupción, pero si alguien encuentra que es responsable de un acto de corrupción, simplemente le quitan la vida. 14. Incluso la bala con que van a utilizar para matarlo, tienen que pagar los familiares, porque el Estado no va a asumir eso. Yo lo que critico, antes de que nos vayamos a la pausa comercial, yo me pregunto, cuando un funcionario asume confrontar a la justicia por corrupción, por X cantidad de dinero, cuando hablamos de más de 1,000 millones de pesos, y que uno de esos funcionarios haya devuelto voluntariamente 3,000 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que son 3,000 millones de pesos? Eso es todo el dinero. Usted sabe todas las cosas que se pueden hacer con 3,000 millones de pesos en un sector que lo necesite, como por ejemplo la educación, salud, programas sociales, salud, aceras que hacen falta en este país, problemas con los desagües cada vez que hay tiempos de lluvia, como ahora lo estamos viendo. Realmente es muy penoso. Vamos a la pausa y regresamos. Agradecemos a Luz Eneida Mejía, una destacada activista social, presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, aceptar nuestra invitación para conversar hoy sobre un tema sumamente importante. En República Dominicana se acaba de finalizar un evento trascendente que ha reunido a dirigentes sindicales de varios países en un encuentro, en el 13º encuentro latinoamericano de sindicalistas, y trataron un tema que realmente tiene repercusión de mucha importancia, no tan solo en la República Dominicana, sino para toda la región, el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe. Bienvenida a Pulso Nacional, ¿cómo se siente? Gracias por invitarnos. Este es una oportunidad para dar a conocer a los trabajadores y las trabajadoras dominicanas el evento que acabamos de realizar, y un evento que va a tener repercusiones en la calidad de la organización sindical dominicana. Ustedes saben que nosotros tenemos prohibido formar sindicatos. ¿Prohibido? Aunque no. Pero la ley lo dice, la ley lo contempla. La ley, ¿hay libertad sindical en este país? La Constitución establece la libertad sindical.
¿Cómo fue que dijo Lasalle? ¿Cómo fue que dijo Lasalle? Que una cosa y la otra O lo sea, otro. entonces resulta, ustedes ven que a los sindicalistas que se conoce aquí se les condecora y se les pensiona sin trabajar. Sí. Entonces, por eso necesitamos un nuevo tipo de sindicato. Un nuevo tipo Una visión distinta del trabajador, de que aprenda a reconocer que su trabajo produce plusvalía, produce ganancia y que por tanto parte de esa ganancia deben llegarle a él para mejorar su condición de vida. Claro. Entonces, en el encuentro participaron Perú, Guatemala, El Salvador, Martinica, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Entre otros países. bueno, si me fue alguno me lo cobrarán después. Guatemala estuvo también. Guatemala, sí, Guatemala. Hay un aspecto importante en todo esto. ¿Cuáles son los principales retos entonces en esa visión global que enfrenta el mundo de hoy del trabajo, sobre todo en el aspecto de cómo podía influir tanto en América Latina como en República Dominicana? Bueno, el mundo del trabajo está cambiando. Uh-huh. En el mundo entero. Sí, la tecnología ahora, la inteligencia artificial. La IA va a ejercer un impacto directo y como siempre va a dejar fuera a la población de menos más vulnerable. capacitación. Lo más vulnerable. ¿Por qué? Porque el que viene de una escuela pública que nunca ha visto una computadora no va a poder competir con el que va de un instituto que sí conoce la tecnología. A la hora de buscar trabajo, ¿a quién le van a dar trabajo? Más rápido, al que tiene mayores conocimientos. Por tanto, seguimos siendo, a pesar de que la ciencia se supone que debía contribuir a la elevación de la calidad de la vida de los ciudadanos del mundo, la distribución de ese bien no permite que se produzca esa redistribución. No lo permite. Porque ustedes saben que los que son dueños del poder, digamos poder económico y político, no son muy hambrientos. Son muy tacaños. Y especialmente aquí en Dominicana. Es verdad. El empresario dominicano, el patrón dominicano no se... con ser expresivo hacia sus trabajadores. Aquí se quitaron los bonos en las empresas. Que era un incentivo bastante interesante porque estimulaba la productividad. Claro, claro. Aunque aquí la productividad ha aumentado millones en estos últimos años, resulta que no a los trabajadores no les toca nada de eso. No hay una compensación al trabajo. No, los trabajadores no les toca nada de eso. Y la discusión del evento es cómo nosotros, como trabajadores, vamos a luchar para que ese mundo de trabajo no nos golpee tan fuertemente. Entonces, ¿qué papel juegan en ese sentido las organizaciones sindicales en la integración de esta regional y local de los derechos laborales? La idea es coordinar acciones de movilizaciones en cada país que permita que los derechos de los trabajadores sean respetados. Y voy a poner el ejemplo de Panamá. Ajá. Panamá hace alrededor de un año dio una jornada de lucha en la calle, una coordinación de todos los sectores laborales que permitieron lograr el cambio de una ley en el Congreso panameño con relación a eso. Yo recuerdo que en esas movilizaciones mujeres panameñas en ese proceso vinieron al país a un encuentro. Y tú veías las mujeres junto con los camioneros haciendo los cortes de carretera. Entonces lograron cambiar una legislación que lo estaba impactando. Nosotros aquí en República Dominicana no hemos logrado
reempujar, vamos a levantar de nuevo lo que es el ímpetu del movimiento sindical. No es que no hay sindicato, pero no hay todavía ese auge que hubo en los años de 70. Sí, el problema de la República Dominicana, de mi punto de vista, ha sido que el sindicalismo se ha desprestigiado mucho. Los sindicatos se han plegado a las condiciones de los patronos, ya los trabajadores no se sienten identificados con los llamados dirigentes sindicales, no hay una renovación del liderazgo sindical. Hay sindicalistas que habitan, o sea, tienen 40 años siendo presidentes de una federación de cosas. Entonces eso, aunque usted no quiera, señora, hay un desgaste. Eso se aleja, viene una generación, comienza otra generación y la misma gente al frente de los sindicatos. No se renuevan, entonces hace falta eso. Además, ya la ideología era uno de los factores que impulsaba mucho la lucha sindical en la República Dominicana. Cuando los sindicatos levantaban la bandera de las reivindicaciones de los trabajadores, enfrentaban a las autoridades, al gobierno, para que hiciera leyes que flexibilizaban su trabajo y reconocieran, buscando una aceptación, un reconocimiento social frente a muchas arbitrariedades que cometían los patrones. Claro. Pero ¿qué ha pasado con los sindicatos? Que ya se han disuelto y no tienen ninguna incidencia. Aquí no se ven marchas sindicales, es más, ni siquiera el Día del Trabajo ya. ¿Qué ha pasado con eso? Usted que ha tenido tanta experiencia. Eso que usted acaba de decir, yo no tengo que repetirlo. Con relación a los Advitan, yo entré a trabajar en enfermería y encontré a un dirigente sindical, a un jefe, siendo dirigente sindical, teniendo puesto. Yo me pensioné y él sigue siendo el dirigente sindical. Una cosa insólita. En otro país pero no se da eso, pero eso es la herencia trujillista. Sí. Ideológicamente. Nadie quiere soltar los puestos. No, todo el mundo se considera dueño de los espacios. Sin embargo, en estos momentos, aquí en República Dominicana se está produciendo un esfuerzo. Todavía no es un fenómeno. Y es la construcción de una nueva central sindical. Qué bueno. Basándose en los propios recursos de los trabajadores, sin depender del gobierno, porque si depende del gobierno, ya comenzamos a caminar mal. La Unión de Trabajadores Clasistas, que tiene un local cerca de la cooperativa de maestros, en el local que tienen los ferreteros ahí, una oficina tienen, porque para eso que pueden. Pero están trabajando para movilizar a los trabajadores para que aprendan a reclamar sus derechos. Ustedes vieron que en día pasado las enfermeras salieron a la calle, fueron al palacio, sí. y el coronel le tiró a pimienta sin inmutarse. Y nadie le preguntó al coronel y nadie se hizo responsable de eso. Porque en realidad el trabajador no es reconocido. Aquí a quien se le reconoce mérito desde el Estado, desde el poder, es al que roba, no al que trabaja. Eso es una distorsión realmente. No, nosotros estamos mal. Sí, muy mal. Nosotros estamos mal. Nosotros como país estamos muy mal. Estamos caminando en vía contraria. O mejor dicho, haciendo una regresión. Decía una madre ahorita que su preocupación es qué hará su hijo cuando ya vaya a entrar a la universidad. ¿Y cuál es la preocupación de los padres? ¿A qué tiene que comprar un carro a los hijos para ir a la universidad? Pero a usted le compraron un carro. Claro que no. Y usted estudió. Se hizo profesional. Y vive de su profesión. Y porque hay que hacer su propio esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que... Es que nosotros tenemos que volver a reubicarnos. En la realidad. En la realidad social, claro, que tenemos. La familia no puede estar promoviéndole a los hijos el consumo. O el fijarse en que el vecino tiene una jipeta Tahoe. Y que yo ando en bicicleta. Pero es posible que al vecino de la Tahoe un día llegue una patrulla y le lleve la Tahoe y se lo lleve a él. Entonces el de la bicicleta se quede en su casa. A propósito de su realidad,
¿Cómo enjuicia usted? En el país se está discutiendo una reforma del Código Laboral. ¿Qué impacto cree usted? ¿Cuáles son los puntos más importantes que deben de preocupar al movimiento sindical actualmente? Con relación a ese código. A lo que más se ha promocionado de esa modificación es a la cesantía. La cesantía. Pero la cesantía es una pantalla detrás de la cual... ¿Cómo que una pantalla? Explíqueme eso. Mire, ellos lo que quieren es que nada más se le dé cesantía a un tiempo, a los trabajadores que van a entrar nuevos. Por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado. Eso viola todos los acuerdos que el país tiene con la OIT. Pero aquí todo el mundo viola todo, y como todo el mundo viola todo, no pasa nada. Detrás de la cesantía hay una serie de elementos que son pérdidas para el trabajador. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el tema de los derechos de maternidad. Derecho a maternidad. Fíjese que a pesar de que aquí una población que tiene mucho poder en los medios de comunicación hizo mucho esfuerzo y logró que no se aprobara el Código Penal con las 3 causales, alegando que son gente amante a la familia y amante a la vida. Pero esos que son amantes a la vida, que son empresarios, que son dueños de grandes inversiones, cuando una mujer va a buscar trabajo, le hacen una prueba de embarazo escondida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una violación? Es una violación, pero también es una hipocresía. Ajá. Porque se supone que si tú proteges la familia, no debe delimitar que una persona... el acceso al trabajo, claro, a una gente a una por tener familia. Claro, por tener Entonces son varios de los elementos que están cortando. Hay empresas aquí, como los call centers, que yo estoy embarazada y yo voy a ir varias veces al baño, porque estoy en mi condición de embarazo. Sí, claro. Apoyo me cuentan los segundos que yo voy al baño, me lo juntan todo y al final de mes me lo descuentan para pagarme. Pero es una violación a los derechos. Es una violación a la ley. ¿Y cómo se reclama eso? Bueno. ¿Y ustedes han hecho algún tipo de como nueva asociación, como unión de trabajadores clasistas? ¿Ustedes han hecho algún reclamo ante el Ministerio de Trabajo? En eso está. Porque no se sienten, ustedes no se sienten. En ese proceso, porque la organización... Es información que estamos. El movimiento de mujeres por nuestra parte, estamos trabajando el tema del acoso laboral. Nosotras, a raíz del asesinato de Paula Santana. Sí, claro. Que fíjense cómo todo el mundo se puso de acuerdo para esconder el crimen. Y todavía no se ha resuelto nada, tengo entendido. No, todavía no sabemos realmente qué ha pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Pero nosotros fuimos a la empresa a piquetearla, a donde pasó el caso. Fuimos al Ministerio Público de Santo Domingo Este a piquetear, por lo menos a decir, nosotros estamos aquí y nosotros queremos justicia. Ahora nosotros vamos a hacer un trabajo de orientación en toda la zona de la Caleta Boca Chica, porque los estudiantes que estudian los sábados y los domingos, que es el prepara, como se le llama, son trabajadores de Zona Franca. Entonces nosotros lo vamos a educar a ellos. Vamos a hacer un trabajo de educación junto con los maestros, la ANP, para que los maestros sepan, los estudiantes sepan qué es acoso y cómo evitar el acoso y cómo denunciar el acoso. Y encima de eso nos reunimos con el ministro de Trabajo para ver qué mecanismo vamos a utilizar para que el acuerdo que hay entre Dominicana y la OIT sobre el acoso laboral vaya al Congreso y sea ratificado, porque tiene más de 10 años guardado. El Congreso no ha tenido tiempo. Hay tiempo para poner el Instituto del Coco. Sí. O el Día del Compadre. O el Día del Compadre, pero no hay tiempo para
aprobar, ratificar un convenio internacional que favorece a miles y miles de mujeres en este país. Libertad sindical en la República Dominicana. Hay muchos temas interesantes. Me gustaría, antes de que finalizara nuestra entrevista, que usted nos explicara un poquito sobre el clima de libertad sindical, y sobre todo hay un tema que es realmente envolvente, que es el caso de la seguridad social. ¿Cómo focalizan ustedes la situación de la seguridad social, las reformas que demanda el país en esta ley que ya tiene más de 20 años? Y que el mismo mandato de la ley obligaba a una revisión a los 24 años. 24 Entonces, años. Comenzamos con la seguridad social. La seguridad social. ¿Cómo discrimina a los trabajadores y trabajadoras? La seguridad social fue una conquista en su momento. No la vendieron como una conquista. Okay. Desde que se hicieron 3 regímenes, se supo cómo era que iba a ser el negocio. Un chin para los que no tienen nada. Y mucho para los que tienen todo. Mucho para los que tienen nada. Y un allante para lo que tienen, que son los trabajadores, por ejemplo, un abogado. Liberales, los profesionales liberales. Pero eso nunca entró en vigencia. En 25 años. Nunca ha entrado en vigencia. Eso no entró en vigencia. La primera etapa, ¿verdad? Sí. El tema de dónde se alimentan los fondos es que cuando entró la ley se dijo, los que tengan más de 45 años no entren a la seguridad social. O sea, hay una población que se quedó fuera. Y lo que entramos, desde el gobierno, y digo del gobierno porque el Banco de Reserva es del gobierno, con su AFP, fue hospital por hospital a obligar a las enfermeras a inscribirse en una AFP privada. Yo soy testigo porque yo estaba en un hospital. Y yo le dije a las mujeres, no, nosotros no nos vamos a inscribir en eso, porque nosotras nos vamos a inscribir en la pública. Y eso fue, pero ¿quién defendió al personal? Hoy el personal se quedó sin pensión, sin derecho, porque el Estado que debía hacer no hizo. El otro elemento que con la seguridad social es cuánto han crecido los fondos de la AFP y la ARS. O sea, cuán ricos se han convertido la AFP y la ARS, porque lo que se hizo aquí fue privatizar la salud. Entregársela al sector financiero. Claro, mire lo que estamos teniendo con el caso de Senasa ahora. Que es la ARS más importante y más grande del país. Sin embargo, y la que debe de representar los intereses de la mayoría de pero el afán de privatizar la salud lleva a que de forma encubierta Senasa haga una contratación paralela para favorecer a los amigos que apoyaron la campaña. Bueno, realmente la situación de los trabajadores es muy preocupante y es una situación que viene de lejos. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida del trabajo en la República Dominicana, muchos trabajadores no se sienten identificados con el movimiento sindical actual, porque el actual movimiento sindical realmente no los representa, cuando en vez de levantar la bandera de sus reclamos, que es una deuda social muy amplia, pues lo que hacen es que se inclinan a los intereses de los patronos. Es una situación realmente preocupante y penosa, pero antes de finalizar me gustaría conocer su opinión sobre la situación que se está dando con la perspectiva laboral en la República Dominicana. ¿Cree usted que realmente aquí hay condiciones como para que surja una nueva visión entre los trabajadores de la necesidad de aglutinarse en una nueva federación o confederación sindical que represente y que levante esa bandera? Porque en esa lucha ustedes definitivamente van a encontrar muchos obstáculos, no tan solo del sector patronal, sino de los mismos sindicalistas que se han beneficiado de eso. ¿Qué son? Explíqueme eso. Oiga el nombre que son. Carlos Marx lo llamó aristócratas sindicales. Y yo coincido plenamente con él. Son aristócratas. Yo reconozco que un señor de eso
cuando siendo de que supuestamente un dirigente sindical, a su boda salió en la revista Sociedad grandísima, una cosa extraordinaria. Y no que no salga una revista, porque todos los seres humanos tenemos derecho a eso. Pero Lo que pasa es que está compitiendo con el comportamiento del sector patrón. Y no está representando Al trabajador. al que es el más pobrecito. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, el reto de nosotros y nosotras ahora? Fortalecer la organización sindical. Ya. En ese proceso, tanto las mujeres trabajadoras, tanto los hombres que trabajan, tenemos que olvidarnos de esa, porque desde las centrales se dan dádivas, de la misma dádiva que el patrón suelta, ¿verdad? Lo reciben algunos dirigentes sindicales. Algunos dirigentes sindicales, y entonces esos dirigentes sindicales no van a hablar. Aquí en el este, los sindicatos que tienen los hoteles, cuando usted lo nombran, consigue el empleo allá en el hotel, hay una persona que automáticamente lo inscribe en el sindicato. Automáticamente lo inscribe en el sindicato, sin que usted lo sepa. Sin que usted lo sepa. Exacto. Entonces Pero, a él se le pagan. Se supone que hay libertad sindical, que no debiera hacer eso. Exacto. No, Bueno, ya definitivamente, ya para cerrar, lamentablemente nos agotó el tiempo. Me gustaría saber cuáles son los esfuerzos que están haciendo ustedes ya como movimiento sindical con una visión distinta a lo que ha sido el movimiento obrero tradicional frente al Estado Dominicano en la formación de un diálogo social que permite el reconocimiento de los derechos laborales en la República Dominicana. nosotros estamos por la línea de movilización social como forma de reclamar derechos. Optamos por esa línea, por la que adoptó Julio de Peña Valdés, Sí. que recién ese evento que estamos celebrando se le dedica a él, a su memoria, a un hombre que fue capaz de, frente a la dictadura de Balaguer, armar aquí lo que fue 7 días con el pueblo. Entonces nosotros estamos organizando en territorio, como sabemos que muchas empresas cancelan a los trabajadores desde que se habla de sindicatos, estamos organizándonos en los territorios con ellos. Asociaciones de trabajadores trabajan en una empresa, pero como el sindicato oficial, que ese es uno de las trabas que tienen ustedes. De las trabas oficial, que nosotros vamos a tener que impulsar de abajo hacia adentro, para que el Ministerio de Trabajo sepa que los patronos prohíben a los trabajadores organizarse. Eso es automático. Si usted va a una zona franca y mencionó la palabra sindicato, mañana usted no está ahí. Está cancelado. Bueno, agradecemos a la licenciada Luz Eneida Mejía, quien es la presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y activista social de larga data, por su interesante participación con nosotros en Pulso Nacional. Y ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Gracias. Bueno, Osvaldo, en el desarrollo de esta semana se abordaron varios temas, entre ellos el presupuesto del Estado del 2026. Tendremos un nuevo presupuesto. Que equivale a un porcentaje del 20.1% del Producto Interno Bruto. Sí, todos los años los presupuestos van aumentando. En este año estamos hablando de 1.700 millones de pesos. 1.700.000 millones. Eso es, ¿cómo te diría esa cifra? Son tantos números que sería 1.700.000 millones de millones. Como todo el dinero del mundo, tú lo pones en una parte de la isla y como que se va para la tierra, se hunde un poco. Es mucho dinero. Pero por supuesto ese es un dinero que se prevé que ingresaría al país, al Estado Dominicano, y con esos recursos enfrentaría el Estado Dominicano los compromisos durante el año que viene. Como se llama presupuesto, se presume que se va a ingresar y se presume que se va a gastar. Eso es una ley, se establece por ley, y es una herramienta
de desarrollo, porque en ese presupuesto se establecen las prioridades, se identifican las prioridades y se hace un cronograma de la inversión pública, en qué se va a destinar cada cantidad de recursos, cuáles serían los sectores prioritarios. Este año se mantiene el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, mucho dinero, y ojalá que ese dinero se invierta de una forma mucho más eficiente y razonable. Y se prioriza también un porcentaje significativo para inversión de capital. Eso es sumamente importante. Esa inversión de capital va a permitir desarrollar programas de inversión pública, como muchos de los programas que se están ejecutando actualmente, que va a necesitar definitivamente de ese presupuesto. Hay que, generalmente, cuando el presupuesto se presenta en el Consejo de Gobierno, se aprueba y se pasa al conocimiento de la Cámara Legislativa. El Congreso Nacional se reúne y lo aprueba. Pero casi nunca se le hacen modificaciones. Ese sería un papel interesante de los legisladores. Si yo soy legislador, por ejemplo, de Samaná, y cuando llega el presupuesto digo, pero ven acá, aquí no hay partida para mi provincia. Claro. O lo que se contempla aquí en mi provincia no es lo suficiente. Claro. Yo creo que debe de hacerse una modificación a ese presupuesto y contemplar lo de mi provincia. Y hacer los reclamos, pero muchas veces no se hace. Y esa es la labor del representante de una comunidad. Claro, velar porque esa inversión pública se corresponda con los requerimientos de esa población. Eso sería un ejercicio sumamente interesante y por supuesto que esa inversión que se hace del presupuesto nacional sea realmente la mayor cantidad de esos recursos se utilicen en inversión de capital, aunque ha crecido también los gastos corrientes. Dice, bro, que ha aumentado las designaciones de nuevos empleados en el Estado. Y eso no es malo. Eso es bueno porque demandan más maestros, demandan más médicos, demandan más profesionales y eso hay que contratarlo. Entonces mucha gente dice, no, que la nómina pública aumentó, sí, pero hay que ver la calidad de esa inversión. Si fue crear botella, eso hay que censurarlo. Si es crear puestos inorgánicos, eso hay que censurarlo. Pero si es crear personal que se requiere para desarrollar una eficiencia en la administración pública, entonces hay que aplaudir. Necesitamos más enfermeras, necesitamos más médicos, necesitamos más técnicos, necesitamos muchas más personas que puedan más profesores. Se necesita inversión pública, pero hay que ver la calidad de esa inversión. Es un reto que tiene definitivamente. Sí, y en este caso vamos para otro programa, en este caso a acompañar este interesante tema con un economista para que aborde con nosotros este tema tan interesante que realmente... Del presupuesto. Claro, del presupuesto. La inversión pública. La inversión impositiva y todos esos términos que realmente son interesantes. Bueno, vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Brita, se nos agotó el tiempo. Desafortunadamente. Sí, y aprovechamos el momento para invitar a todos nuestros seguidores a que todos los programas están colocados en todas nuestras redes sociales como Pulso Nacional TV. Nos vemos en un próximo programa.